El final del siglo XIX marcaba para Inglaterra una amenaza creciente respecto a otras potencias coloniales, como lo era la Rusia zarista, la cual tenía sus ojos puestos en la India, hecho que llevó al Reino Unido a reafirmar su posición respecto a sus otras colonias, todo con la intención de poder usarlas como bases para posibles encuentros en la zona contra otras potencias coloniales, como la ya mencionada Rusia o el recién formado Imperio Alemán, así también como para reclutar población local para su ejército. Dentro de la zona sudafricana, la inestabilidad política del reino Zulú ayudó finalmente a justificar la guerra, dando así el inicio del conflicto entre zulúes y británicos por el dominio de Sudáfrica. Pese a que los británicos contaban con modernos fusiles de cerrojo levadizo Martini Henry, 17 cañones de artillería, una batería de cohetes e incluso una ametralladora Gatling, la cual había sido importada desde Estados Unidos, la calidad de las tropas británicas era baja respecto a la que pudo haber sido. Todo debido a problemas de logística, pues no había oficiales suficientes en la zona para entrenar a nuevos, y los que llegaban desde Inglaterra eran escasos y encima tardaban mucho en hacerlo. Como consecuencia existía una enorme ineptitud entre oficiales británicos, los cuales conocían poco de tácticas militares apropiadas o tan siquiera que fueran funcionales. Las cifras de los británicos durante la primera fase de la guerra en enero de 1879 sumaban alrededor de 17.000 hombres, destacándose los 5.500 soldados regulares y los 1.100 jinetes de la caballería colonial irregular. El grueso de las tropas eran reclutas africanos de Natal, los cuales pelearon mayormente con lanzas y escudos. Los zulúes contaban con alrededor de 35.000 efectivos, los cuales recibían una formación militar similar a la de los antiguos espartanos, en donde desde una temprana edad se les adiestraba, haciendo los oponentes a tener en cuenta. Pese a que el grueso del ejército peleaba con lanzas que empleaban a unos 30 metros de distancia del enemigo, también contaban con alrededor de 15.000 fusiles de chispa que habían sido vendidos por los portugueses. Cabe destacar que los guerreros zulúes eran capaces de marchar distancias gigantescas, unos 60 kilómetros diarios, solo para después atacar, mostrando una enorme tenacidad y resistencia, fruto de su entrenamiento. Fue así como el 12 de enero de 1879 iniciaron las hostilidades, con el despliegue del ejército británico en 5 columnas, las cuales trazarían distintas rutas partiendo desde Natal, y cuyo objetivo final sería encontrarse en la capital zulú para tomarla. Tarea que se complicó debido a la inexactitud de los mapas y tener una fuerza tan dividida, sin buena comunicación entre sí. Sin embargo, el primer enfrentamiento concluyó con una aplastante victoria británica que derrotó un contingente de 6.000 soldados zulúes en Nyesane Drift. Los británicos siguieron avanzando por distintos lugares, siendo emboscados de vez en cuando, pero su superioridad armamentística, y especialmente su artillería, les siguió cosechando victorias hasta el día 20 de enero, que es cuando el ejército británico empieza a usar una estrategia mucho más defensiva. El día 22 de enero sucede la batalla de St. Luana, la cual es un fracaso total para los ingleses, pues fueron atacadas las columnas segunda y tercera, que juntaban un contingente de unos 1.700 hombres que se encontraban en reserva. Fueron atacadas aprovechando de que el grueso de las tropas de estas columnas habían caído en una trampa. Los zulúes habían encendido durante la noche varias hogueras a una distancia considerable de ahí para hacer creer que a los británicos se encontraba el campamento zulú. El saldo de la batalla fueron más de 1.300 muertos entre oficiales y soldados británicos, siendo, principalmente de estos, colonos y reclutas nativos. Ese mismo día, en Rockers Drift, se produjo una batalla que sería desoladora, esta vez para los zulúes, en donde una pequeña guarnición de 140 soldados se enfrentaron por más de 12 horas a un contingente de 5.000 guerreros zulúes. ¿Por qué 140 hombres lograron lo que más de 1.700 con apoyo de artillería no pudieron? Debido a que en Isandlwana no se construyeron fortificaciones y tampoco se emplearon parapetos para lograr una buena posición defensiva, pues se tenía la idea de abandonar ese lugar pronto, en comparación con lo sucedido en Rockers Drift, que era un puesto de avanzada, y se aprovechó todo lo que pudiera servir de barricada. Tras la pérdida de importante material de artillería, como lo son las baterías de cohetes, no haberse alimentado bien durante 3 días dada la pésima logística, y haber sido humillados en Isandlwana, se emprendió una guerra mucho más defensiva, en donde las columnas que más habían sufrido bajas habían vuelto al punto de partida en la ciudad de Natal. Durante los meses siguientes se enviarían refuerzos desde la metrópoli para emprender una nueva ofensiva. Sin embargo, los meses de febrero y la mayor parte de marzo, los británicos seguirían recibiendo derrota tras derrota por las constantes emboscadas, fruto de los exploradores zulúes,
que siempre iban al frente para lograr que el grueso del ejército tuviera conocimiento del lugar y de las posiciones enemigas, así como también el ser el ejército zulú uno con tanta movilidad ayudó bastante a mantenerse estos a la ofensiva. Para el inicio de la segunda ofensiva, el 31 de mayo, se refuerzan las columnas y en lugar de 5, solo son formadas 3, que avanzarían por la costa, el norte y hacia el centro respectivamente. Cabe resaltar que el día 29 de marzo se logró una victoria británica importante, la cual devolvería la moral a las desgastadas tropas. Fue en Kambula que una guarnición de soldados coloniales de alrededor de 2.200 hombres logró aguantar un asedio de 4 horas por parte de más de 20.000 soldados zulúes, todo gracias al mando de Evelyn Wood, quien comandaba la columna noroeste desde enero y que supo aprovechar los 2 cañones de artillería a su disposición y la creación de posiciones defensivas bastante aptas. Durante la batalla hubo unas 3.000 bajas zulúes, mientras que los británicos salieron de ahí junto con todos sus hombres. Previo al inicio de la segunda ofensiva británica, se reforzaron las posiciones, que estaban aún dentro de territorio zulú, como la columna noroeste, para emprender un ataque furtivo contra la capital. Seguidamente, se rompió el cerco que había entre las tropas británicas y los zulúes. La última batalla de la guerra se dio en Ulundi, la capital zulú, un 4 de julio de 1879, en donde las 3 columnas británicas de más de 7.500 hombres cada una logró en poco tiempo hacer que los 20.000 defensores zulúes se dispersaran, un ataque frontal que resultó ser contundente. Luego de la guerra, la Confederación Zulú fue desintegrada. En cambio, se crearon 13 reinos que eran leales al británico. Sin embargo, la zona resultó conflictiva hasta 1887, cuando se optó por una política de protectorado unificada, similar a la que se tenía en Natal. De esta guerra, cabe destacar que es el último conflicto bélico en el que los ingleses usarían sus casacas rojas, uniformes altamente ineficientes, pues los hacían demasiado visibles a cualquier distancia. Asimismo, los zulúes demostraron tremendo valor y ferocidad a la hora de combatir con un enemigo superiormente en armamento, demostrando que la buena organización y el uso adecuado de su ventaja numérica es suficiente para poner en jaque al entonces más poderoso imperio colonial del mundo. También demostró la ineficiencia del sistema inglés de reclutamiento de oficiales, los cuales se les exigía pertenecer principalmente a una familia aristócrata e incluso se les pedía tener más conocimientos culturales que militares. Desde Inglaterra, la batalla de Isandlwana representó una terrible humillación para el país, humillación que desató el odio del ejército británico a la sociedad zulú, pues aldea zulú que pisaban los casacas rojas era aldea que era quemada en el momento, sucediendo lo mismo con la capital. Si te ha gustado este breve resumen, no olvides suscribirte al canal para más contenido histórico similar. Ayúdanos dando un like, y si quieres investigar más sobre el tema, te dejamos nuestras fuentes en la descripción junto con nuestra página de Facebook, en donde encontrarás otras curiosidades de la historia militar e historia general. Se despide de Auslanda, y como cualquier tema, deberías pensarlo.